Tema 12. Perú a fines del siglo XX e inicios del XXI. 1. Perú y sus gobiernos. De 1963 a 1980. Primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry, de 1963 a 1968. Belaúnde derrota en las elecciones de 1963 a Víctor Raúl Haya de la Torre, candidato del APRA. En el Parlamento no obtuvo mayoría, ya que ella le correspondía a la coalición APRA-1, Unión Nacional Odrista, que frenó la aplicación del programa de gobierno de Belaúnde. Aspecto político. Se promulgó la Ley de Elecciones Municipales. Se estableció la reforma agraria, Ley 15.035. Se declaró nulo ipso jure al laudo de Labrea y Pariñas, Ley 14.696. Ante esto, el gobierno axiopopulista entabla conversaciones con la IPC, International Petroleum Company, que culminan con la firma del Acta de Talara, el 3 de agosto de 1968. Este acuerdo terminó en escándalo, debido a la sustracción o pérdida de la página 11. Aspecto económico. Se produjo la devaluación del sol de oro. Se transformó la Caja de Depósitos y Consignaciones en Banco de la Nación. Aspecto social. Se puso en marcha el sistema de cooperación popular, el pueblo lo hizo. Se inició la construcción de la carretera marginal de la selva y se dio impulso a otras más. Construyó el aeropuerto Jorge Chávez. Se inicia los movimientos guerrilleros, ante el problema de profunda crisis económica social, como el MIR, y el ELN, dirigidos por Luis de la Puente Uceda, exaprista, Javier Araúl, Guillermo Lobatón, etc. Dictadura militar, de 1968 a 1980. Gobierno corporativo de las Fuerzas Armadas. El 3 de octubre de 1968 se produce el golpe de Estado en un contexto de crisis política del gobierno de Belaúnde, debido a la firma del Acta de Talara, con la IPC. Primera fase. General Juan Velasco Alvarado, de 1968 a 1975. Se impulsa una serie de reformas de carácter antioligárquico, nacionalista y antiimperialista. Estas reformas buscaban poner fin al caos económico, a la inmoralidad administrativa, a la improvisación y entreguismo de los recursos naturales. El objetivo principal era llevar a cabo un proceso de transformación de las estructuras económicas, sociales, políticas y culturales del Perú. Con su lema, ni socialismo, ni capitalismo, sino nacionalismo humanista, llamado Plan Inca. Aspecto político. Se renueva el material militar obsoleto que poseíamos. Con ello el Perú se coloca como uno de los más equipados de Sudamérica. Se une al grupo de los no alienados. Argentina, con su presidente Cámpora, Chile, con su presidente Allende, y Cuba, con Fidel Castro. Nace el Pacto Andino, Acuerdo de Cartagena. Aspecto económico. El 9 de octubre de 1968, decretó la expropiación del IPC, en Talara, llamado también el Día de la Dignidad Nacional. Estatización de centros productivos. La Marcona Mining Company, se convirtió en Hierro Perú. La Cerro de Pasco, en Centromin Perú. La Compañía Eléctrica, en Electro Perú. Empresas pesqueras en Pesca Perú. La Peruvian Corporation en Enafer Perú. Los puertos en Enapú Perú. Las compañías extranjeras Sauder, Oxy y Belco no fueron estatizadas, por el contrario, el gobierno renovó sus contratos. Ley de Reforma Agraria. 17.716. La tierra es para quien la trabaja. Se proponen formas de propiedad colectivas, cooperativas agrarias de producción social, CAPS, y sociedades agrarias de interés social, SAIS. Aspecto social. Creación del SINAMOS, Sistema Nacional para la Movilización Social. Reforma de la educación, el quechua es declarado como idioma oficial. Expropiación de los medios de comunicación. Ley de la Mordaza. Segunda fase. General Francisco Morales Bermúdez, de 1975 a 1980. El 9 de agosto de 1975 se emitió un comunicado de las Fuerzas Armadas conocido como el Manifiesto de Tacna.
o Tacnazo, por el cual, el general Juan Velasco Alvarado, era sustituido por el general Francisco Morales Bermúdez, por medio de un golpe interno de Estado. Aspecto político. Puso en práctica el Plan Tupac Amaru. Se convoca a una asamblea constituyente por la presión social, paro nacional del 19 de julio de 1977, esta se instala el 15 de julio de 1978, y el 12 de julio de 1979 se promulgó la Constitución. En ese documento fundamental estampó su firma por última vez Víctor Raúl Haya de la Torre. Aspecto económico. Durante este periodo se desmontaron las reformas implementadas por la primera fase, se agudizó la crisis económica, la devaluación de la moneda que generó el aumento del costo de vida. Aspecto social. Voto a los analfabetos. Estableció la ciudadanía a los 18 años. Antes era a los 21. 2. La década perdida. Se caracteriza por una fuerte crisis económica y la violencia terrorista. Segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, de 1980 a 1985. Asumió la presidencia por segunda vez el 28 de julio de 1980, uno de sus primeros actos políticos fue la puesta en vigencia de la Constitución de 1979, y la devolución de los medios de comunicación, intervenidos por el gobierno militar, a sus dueños. Aspecto político. Restablecimiento de las libertades democráticas. Surgimiento de movimientos terroristas. Sendero Luminoso. El Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso, PCP, SL, fue un movimiento subversivo de ideología marxista, leninista, maoísta, que se originó en el país a finales de los años 70. Inició su accionar subversivo en mayo de 1980, la escalada de violencia que originó por medio del uso de armas de guerra lo hace en el conflicto de mayor duración y de mayor costo, tanto humano como económico, de la historia del Perú. De acuerdo a la Comisión de la Verdad, el costo en vidas humanas de este conflicto significó para el Perú la pérdida de 69.280 personas, entre muertos y desaparecidos. Se distinguen dos etapas del conflicto armado. La primera desde el inicio del conflicto hasta 1984, este último año como el punto de mayor intensidad y de mayor número de muertos. En este periodo el conflicto estuvo centrado esencialmente en el departamento de Ayacucho. La segunda etapa va desde 1985 hasta el año de 1989. Año, este último, en el que vuelve a recrudecer la violencia, manteniéndose constante hasta 1992, en que se captura a Abimael Guzmán Reynoso, líder de este movimiento terrorista. En este periodo la violencia no llegó a los mismos niveles de 1984, pero sí se difundió a casi todo el país. Los coches bomba que empleó Sendero Luminoso atentaron contra instituciones públicas, edificios, departamentos, embajadas y centros comerciales, produciendo innumerables muertes. En 1985 estalló el primer coche bomba en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Es considerado un grupo terrorista por su siembra de terror y muerte en su idea de implantar el comunismo. Su accionar ha contribuido significativamente al retraso en el desarrollo del país. El movimiento subversivo MRTA. En junio de 1984, una columna del movimiento revolucionario Tupac Amaru, MRTA, tomó la ciudad de Juanjuy, San Martín, y con ello, se dio a conocer públicamente. El MRTA fue también un movimiento subversivo, pero con estrategias diferentes a las de Sendero Luminoso. En los primeros años, enfrentaba a las fuerzas armadas y policiales y ocasionaba la muerte de soldados y policías. Luego optó por secuestros selectivos. A diferencia de Sendero, sus cuadros estuvieron compuestos, en buena parte, por personas que habían tenido militancia política anterior, con experiencia en la dirigencia de movimientos políticos. En 1989 se capturó a su líder Víctor Polay Campos, pero escapó del penal Miguel Castro Castro. Esta fuga sin precedentes en la historia carcelaria del país, se produjo a través de un túnel de concreto armado de unos 250 metros de largo que conectaba el presidio con una vivienda aledaña. Fue recapturado en 1992 y recluido en el penal de Yanamayo en Puno.
En 1996 un grupo de merretistas tomó la embajada de Japón y mantuvo a decenas de personas como rehenes desde el 17 de diciembre de 1996 hasta el 22 de abril de 1997. Los mismos que fueron liberados en una exitosa operación militar, que es conocida como Chavin de Wanter. Al final, todos los 14 terroristas del MRTA, un rehén, Dr. Carlos Giusti Acuña, vocal de la Corte Suprema, y 2 soldados, teniente coronel Juan Valer Sandoval y teniente Raúl Jiménez Chávez, murieron en esta operación. Aspecto económico. Mantener la condición del país como exportador de materias primas. Penetración de productos de importación, favoreciendo al capital extranjero. Destrucción del país por la presencia del fenómeno del Niño, en 1983. Inflación desmesurada, de 1980 a 1985, la inflación acumulada es de 3.584%, porcentaje que no tenía precedentes en la historia del país. Devaluación de la moneda periódicamente. Aspecto social. Se produjo el conflicto del falso Paquisha con el Ecuador en 1981. Nuevos proyectos de vivienda. Primer gobierno de Alan García, de 1985 a 1990. Alan García fue el primer político aprista en llegar al poder en el Perú, así como el mandatario más joven, 36 años, en ser elegido democráticamente en toda la historia del país. Inició su mandato en momentos en que la situación del Perú era sumamente grave. En ese momento el Perú tenía uno de los índices más altos de pobreza en América Latina, la que se agravaba con la presencia del terrorismo. Había una inflación incontrolable, del casi 200% anual, y una fuerte devaluación monetaria. El presidente Belaúnde en el último año de su gobierno había creado el INTI que equivalía a 1.000 soles de oro, la deuda externa presentaba un vertiginoso aumento y se renegociaba constantemente su pago, ya que había un déficit crónico de divisas. Se presentaba también una abierta corrupción pública. Aspecto político. Crea el Ministerio de la Presidencia y de Defensa. Promulgó la ley de regionalización, que al final fracasó. Aspecto económico. Política económica. Heterodoxa, sin ceñirse a los dictados del Fondo Monetario Internacional, FMI. Congela tasa de cambios. Subsidios a los precios. Congela el pago de la deuda externa al 10% del Producto Bruto Interno. En 1987, el gobierno procedió a devaluar el INTI en 24%. Dólar MUC. Estatización de la banca, en 1987. Resultado de la política económica. Hiperinflación y crisis. Aspecto social. Fracasó en la lucha contra Sendero Luminoso, matanzas del Frontón. La misión a la Antártida, en el barco Humboldt, fue enviado al continente helado en donde fundaron la base Machu Picchu. Inició la construcción del tren eléctrico. Dictadura de Alberto Fujimori, de 1990 al 2000. En 1990 consiguió la victoria Alberto Fujimori sobre el escritor Mario Vargas Llosa. La elección estuvo dividida entre los que apoyaban las reformas liberales con Vargas Llosa estigmatizado con la idea de shock económico y los que apoyaban una transición sin medidas de ajuste severas con honradez, tecnología y trabajo que proponía Fujimori. Pero una vez asumido el gobierno el presidente Fujimori encargó al ministro de Economía Juan Carlos Hurtado Miller anunciar al país el paquete de medidas económicas que debían implementarse, en la práctica, el shock, que sus electores no habían querido. El ministro terminó su anuncio por televisión, con las palabras, "Que Dios nos ayude". Estabilidad económica. Adopción de un modelo económico neoliberal. Se crea la SUNAT, incrementándose la recaudación tributaria. Se aplica el Fujichoc. Desembalse de precios y ajuste fiscal, pone fin a subsidios, aumenta la tributación. A fin de la inflación. Reinserción del Perú en el sistema financiero internacional. Reprogramación de las deudas del Perú con el Fondo Monetario Internacional, a través del Plan Brady. Privatización de empresas públicas. Banco Continental, Marcona, teléfonos, etc.
fue golpeado por los efectos de la crisis asiática, en julio de 1997, y la crisis rusa, en agosto de 1998, que hicieron decaer las ganancias por exportación de materias primas. Se produjo el fenómeno de El Niño en el verano de 1998, que produjo grandes daños materiales en la costa del Perú. Lucha frontal contra el terrorismo. Contraofensiva militar para derrotar a Sendero Luminoso y el MRTA. Captura de Abimael Guzmán y Víctor Polay Campos. Matanza de Barrios Altos. Grupo paramilitar Colina. La desaparición de 9 estudiantes y un profesor de la Universidad de La Cantuta. Se intervienen las universidades de San Marcos y La Cantuta. En diciembre de 1996, se inició la crisis de los rehenes cuando el MRTA tomó la residencia del embajador del Japón. En abril de 1997, se realizó la Operación Chavindahuantar, mediante el cual las fuerzas del orden dieron muerte a los secuestradores y rescataron a los rehenes. Corrupción y caída del Fujimorato. Se produjo el autogolpe en 1992 con la disolución del Congreso. Se convocó a elecciones para el CCD, Congreso Constituyente Democrático, que redactó la Constitución de 1993, y se estableció un poder legislativo unicameral, de 120 congresistas. Acuerdo de paz entre Ecuador y Perú, firma del Acta de Brasilia, el 26 de octubre de 1998. Desde 1998, el autoritarismo y la corrupción se hicieron más evidentes. El asesor Vladimiro Montesinos se hizo cada vez más poderoso, llegando a controlar mediante el dinero sucio a congresistas, medios de prensa, jueces y altos mandos militares. Todos estos fueron comprometidos para apoyar la ilegal reelección de Fujimori en el año 2000. Control de los medios de comunicación. El candidato opositor Alejandro Toledo organizó la Marcha de los Cuatro Suyos, tratando de derrumbar la dictadura. Pero esto solo fue posible después de septiembre del año 2000, cuando se descubrieron los Vladivideos, que demostraban que Montesinos sobornó a muchos congresistas, empresarios y periodistas para apoyar a Fujimori. El Perú. Últimas décadas. Gobierno de transición de Valentín Paniagua, del 2000 al 2001. Valentín Paniagua, nombrado presidente de transición por el Congreso, formó un gabinete ministerial que procuró contar con figuras nuevas y ajenas al gobierno de Fujimori. Tuvo que enfrentar la recesión y el escándalo de la corrupción. Por tal razón emprendió una revisión cuidadosa de las distintas entidades del Estado, encontrando muchas irregularidades en su manejo. Asimismo, el gobierno puso en marcha distintas iniciativas como la Mesa de Lucha contra la Pobreza, la Iniciativa Nacional Anticorrupción y la Comisión Nacional del Trabajo, que unían a representantes del Estado y la sociedad civil para la solución de aspectos específicos de la problemática nacional. Aspecto político. Es nombrado presidente provisorio por el Congreso. Logró la captura de Vladimiro Montesinos en Venezuela. Se produjo el incidente o impasse con Venezuela, que motivó tensiones entre los dos estados. Comisión de la Verdad y Reconciliación. La Comisión de la Verdad del Perú fue creada el 4 de junio de 2001 por el gobierno transitorio del presidente Valentín Paniagua Curaçao. Tuvo el mandato expreso de esclarecer el proceso, los hechos y responsabilidades de la violencia terrorista y de la violación de los derechos humanos producidos desde mayo de 1980 hasta noviembre de 2000, imputables tanto a las organizaciones terroristas como a los agentes del Estado, así como proponer iniciativas destinadas a firmar la paz y la concordia entre los peruanos. Fue presidida por Salomón Lerner Febres, recogió testimonios a 1985 personas y organizó 21 audiencias con las víctimas de la violencia, a las que asistieron más de 9.500 personas. El informe final se hizo público el 28 de agosto del 2003, en el gobierno del presidente Alejandro Toledo Manrique. De los resultados finales derivan las siguientes conclusiones de la CBR, Comisión de la Verdad y Reconciliación.
Se estima que las víctimas humanas son aproximadamente 69.280 personas, entre muertos y desaparecidos, y el PSPSL, Partido Comunista del Perú y Sendero Luminoso, causó el 54% de las víctimas fatales reportadas a la CVR, Comisión de la Verdad y Reconciliación. La estrategia de combate de SL, Sendero Luminoso, implicó el uso sistemático y masivo de métodos de extrema violencia y terror. El Estado peruano no tuvo capacidad para contener el avance de la subversión y los gobiernos civiles dejaron que el conflicto se militarice al dejar la conducción de la lucha contrasubversiva en manos de las Fuerzas Armadas. La CVR estableció que la lucha contrasubversiva se realizó sin tomar las precauciones necesarias para evitar el atropello de los derechos fundamentales de la población civil. Incluso, las autoridades desatendieron las denuncias de violación de los derechos humanos y se llegó a facilitar la impunidad de los responsables. Las Fuerzas Armadas son responsables del 37% de los muertos y desaparecidos reportados a la CVR. Aspecto sociopolítico. Se produjo el retorno de Alan García Pérez al Perú luego de casi 10 años. Convocó a elecciones para el año 2001. La guerra sucia de la mafia fujimontesinista continuaba a través de la prensa chicha y la televisión servil. Gobierno de Alejandro Toledo, 2001-2006. En las elecciones del 2001 Alejandro Toledo derrotó en la segunda vuelta a su principal opositor, el expresidente Alan García Pérez, líder del partido aprista peruano, convirtiéndose en presidente para el periodo 2001-2006. Alejandro Toledo comenzó su gobierno con aproximadamente 55% de aprobación. Los escándalos pronto harían deterioro en su aprobación. Así, durante la mayor parte de su mandato tuvo un solo dígito porcentual de aceptación, con picos de hasta solo 7%. Aspecto político. Se promulgó la Ley Orgánica de Regionalización. Se produjo el arequipazo por la privatización de las empresas generadoras de electricidad, Egasa y Egesura, la empresa belga Tractebel. Se suscribe el Acuerdo Nacional de Gobernabilidad, firmado por 7 partidos políticos y 7 organizaciones de la sociedad civil. El 1 de enero del 2005, Antauro Humala encabezó junto con un grupo de seguidores denominados etnocaceristas el asalto y toma de la comisaría de Andahuaylas, llamado Andahuaylazo, como una medida en contra del gobierno. Aspecto económico. Se suscribió el Tratado de Libre Comercio con México y con el Mercosur. Se firmó el Tratado de Libre Comercio, TLC, con Estados Unidos el 2005. Se pone en ejecución el proyecto Las Bambas en Apurímac. Este proyecto ubicaría al Perú como el 4º productor mundial de cobre. Se inicia el proyecto del gas de Camisea. Se inicia la construcción de la carretera interoceánica que permite articular 9 departamentos del Perú tales como Madre de Dios, Cusco, Apurímac, Ayacucho, Ica, Arequipa, Puno, Moquegua y Tacna. Aspecto social. Implementó el programa educativo Huascarán que permitió implementar Internet en los centros educativos. Impulsó el plan Techo Propio, deuda cero para abastecer de viviendas a la población necesitada de estas. Se entregó el proyecto especial de irrigación Majes-Siguas, región Arequipa. Se crea el programa Trabajar Urbano, que generaba empleo temporal en la población urbana más pobre del país. El linchamiento del alcalde Cirilo Robles en la ciudad de Ilave, en Puno, el 26 de abril del 2004, por el descontento de la población con su gestión. Segundo gobierno de Alan García, del 2006 al 2011. A las elecciones del 2006, se presentaron como candidatos favoritos a la presidencia, Ollanta Humala, Lourdes Flores y Alan García, siendo triunfador en segunda vuelta, quien derrota al representante del nacionalismo. En la campaña electoral, aplicó una política demagógica, ya que planteó la anulación de la renta básica que cobra Telefónica, no al Tratado del Libre Comercio, la desaparición de los EBIS, estabilidad laboral para los trabajadores, etc. La gestión de García Pérez comenzó el 28 de julio de 2006, presentando numerosos proyectos de ley y decretos supremos que reducían el salario de los cargos políticos del Estado peruano. Aspecto político.
En el 2008 se desató el escándalo de los petroaudios, se difundieron unas grabaciones donde estaban implicados Rómulo León y Alberto Quimper, revelando un presunto tráfico de influencias para lograr la concesión de la Buena Pro, para la explotación de lotes petrolíferos a favor de Discover Petroleum. Otro escándalo fue los de los Petrogate en el 2008, donde estuvieron implicados el premier Jorge del Castillo y el congresista Juan Valdivia. Las grabaciones revelan el negocio de las entregas de lotes petroleros a una empresa extranjera. Luego del escándalo del Castillo renunció al cargo de premier. En el 2009 se dio el Baguazo. Este consistió en un enfrentamiento entre indígenas y policías en la selva del Perú, Bagua, causando la muerte de 33 personas entre policías, 23, e indígenas, 10. Los indígenas se manifestaron en contra de los decretos del Poder Ejecutivo, los cuales regulaban la explotación de tierras eriazas para la extracción extranjera de recursos naturales no renovables y renovables. Aspecto económico. Se firmó el TLC con países como China, Singapur, Canadá, Tailandia, Corea del Sur, México, la Unión Europea, Suiza, Liechtenstein, Islandia y Noruega. Se desarrolló la cumbre APEC en el 2008 en Lima. Se inicia los estudios del proyecto minero Tía María. Dejó las reservas internacionales netas en 47.000 millones de dólares. Aspecto social. Se promulgó la ley de la carrera pública magisterial para implementar la meritocracia en el magisterio nacional. Se renovó la infraestructura de los llamados colegios emblemáticos. Se implementó el plan de tolerancia cero orientado a disminuir los accidentes de tránsito. Se comenzó la modernización del Estadio Nacional. Se llevó al Tribunal de la Haya el diferendo marítimo entre Perú y Chile. Gobierno de Ollanta Humala, del 2011 al 2016. Ganó las elecciones en segunda vuelta su principal contendora, Keiko Fujimori. Al inaugurarse el mandato de Oriente Humala como presidente de la República en el año 2011, se generó gran expectativa alrededor del enfoque de crecimiento con inclusión social que pretendía llevar adelante su gobierno. No era para menos, ya que a nivel conceptual invitaba a pensar en la implementación de mecanismos efectivos de redistribución de la riqueza generada por el crecimiento económico, resolviendo brechas sociales sin poner en riesgo la dinámica del aparato productivo alcanzada años atrás. Aspecto político. En noviembre de ese año explotó el conflicto minero Conga, proyecto que contempla la explotación de dos tajos abiertos, ubicadas en las provincias de Cajamarca y Selendín en el departamento de Cajamarca, que dejó varios muertos, obligó a la suspensión de operaciones y provocó la renuncia del primer ministro Salomón Lerner. En abril de 2012, narcoterroristas secuestraron a 36 personas en Camisea, departamento de Cusco, al sur de Perú. El operativo de rescate dejó un saldo de 8 agentes asesinados. En 2013, aumentaron los enfrentamientos con la oposición, en rechazo a la solicitud de indulto del expresidente Fujimori. Aspecto económico. Aumentó el presupuesto del sector educación pasando del 3% al 4% del PBI. Avance de la construcción del gasoducto andino. Modernización de la refinería de Talara. Inauguró el proyecto Olmos, Lambayeque, que permitiría irrigar unas 38.000 hectáreas de tierras eriazas. Aspecto social. Creación de 31 programas sociales, de las cuales 15 cuenta con acreditación internacional. Beca 18, FICE, bono para adquirir un balón de gas. Pensión 65, reciben 250 soles al mes. Caliwarma, escolares de primaria reciben desayuno diario. Cuna Más. Programa Nacional de Becas y Créditos Educativos. Trabaja Perú. Vida Digna. Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual. Juntos, Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres. Oficializó el aumento del sueldo mínimo primero de 675 soles a 750 soles en agosto del 2012 y luego a 850 soles en mayo del 2016. Promulgó la Ley de Servicio Civil basada en la meritocracia del empleado público. El 31 de octubre de ese año, Jaime Saavedra ocupó el Ministerio de Educación, puso en marcha un proceso de reforma magisterial y aprobaron los aumentos salariales a partir de los méritos.
Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski Godard, del 2016 al 2018. Gana las elecciones del año 2016 en la segunda vuelta por un margen estrecho, 50,12% a 49,88%. A Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Su gobierno se caracterizó por una permanente crisis política por la oposición de la mayoría parlamentaria controlada por el Fujimorismo, que asumió medidas como el hecho de negarle el voto de confianza al gabinete encabezado por Fernando Zavala en septiembre del 2016, la censura al ministro de Educación Jaime Saavedra en diciembre del 2016, la interpelación al ministro de Transportes y Comunicaciones Martín Vizcarra en mayo del 2017, por el proyecto de la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero. Este hecho terminó con la renuncia de Vizcarra como ministro. Otro de los hechos de su gobierno fue el estallido del escándalo Odebrecht, en diciembre del 2016, cuando el Departamento de Estado de Estados Unidos reveló que dicha constructora había realizado una serie de sobornos a funcionarios de primer nivel en 12 países, entre ellos el Perú, para adjudicarse la realización de obras públicas. En el caso del Perú, los pagos en sobornos ascenderían a cerca de 29 millones de dólares, estos se habrían producido entre los años 2005 y 2014. Las investigaciones de la Operación Lava Jato vienen develando, a partir de los testimonios de Marcelo Odebrecht y de Jorge Barata, cómo se hacían la entrega de estos sobornos, que incluso involucra expresidentes como Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, el propio Kuczynski. Otros líderes políticos como Keiko Fujimori, Susana Villarán también se han visto involucrados. La inestabilidad política provocó que en diciembre del 2017 se presentara en el Parlamento una moción de vacancia que no prosperó por no alcanzar la cantidad de votos suficientes. Sin embargo, esta situación no mejoró, la crisis política en la que se encontraba el país continuó, y se ahondó mucho más con el indulto al exdictador Alberto Fujimori, la noche de Navidad del 2017. En enero del 2018 se presentó un nuevo pedido de vacancia presidencial en el Congreso, pero esta vez con un mayor respaldo por parte de los congresistas. La interpelación del presidente debía de llevarse a cabo el 21 de marzo, sin embargo, el día 20 la bancada de Fuerza Popular reveló una serie de videos, Kenji Videos, donde se aprecia a congresistas del grupo parlamentario de Kenji Fujimori, hacer una serie de promesas al congresista Moisés Mamani, bajo la condición que no apoyara la vacancia presidencial. Esta situación desencadenó una crisis terminal en el gobierno y el día 21, sabedor que la vacancia prosperaría, un adusto Kuczynski emitía un mensaje a la nación en la cual presentaba su renuncia a la presidencia de la República. El Congreso aceptó la renuncia y nombró al vicepresidente Martín Vizcarra como presidente de la República para que pueda culminar el periodo de gobierno hasta el año 2021. Final del volumen 2. Se Prunza. Temas de historia. Por Ciudadana Key. Hasta la próxima.